Bien, intensidad y ley del hambre. La intensidad va a ser un parámetro que afecta el color de un píxel en una posición que va a tomar la tonalidad de ese píxel, la va a aumentar o la va a disminuir. Entonces, siempre vamos a manejar la intensidad como un número entre 0 y 1, donde 1 la intensidad no se altera, 0 la disminuye, pero vean que no la incrementa. ¿De qué va a ser, de qué va a depender el valor de intensidad? Va a depender de la posición de la intersección. Si nos devolvemos, por ejemplo, a la esfera que vimos arrancando la clase, a la esfera que vimos arrancando la clase, resulta que la intensidad varía dependiendo de dónde interseque el rayo con respecto a la posición de luz. Y vemos de que en este caso, esta esfera tiene para la tonalidad distintas intensidades del color. Entonces, depende de dónde se haya dado la intersección. También va a depender de la intersección de la posición de la luz. Nuevamente, veamos que en esta primera imagen podemos sospechar que la luz se encuentra al lado izquierdo de lo que vemos, que la luz está como por acá y, y adelante de la esfera, y eso genera un efecto tridimensional. Entonces, la posición de la luz también nos va a impactar la tonalidad. Y otros factores, por ejemplo, la textura que tenga el material como tal. Entonces, vamos a ver que la intensidad es proporcional al coseno del vector L y el vector n, donde esto, viéndolo según lo que vimos en la clase anterior, el vector n es el vector normal a una superficie y el vector L es un vector que sale del punto de intersección hacia la fuente de luz. Es a partir del coseno de estos dos vectores que vamos a calibrar la intensidad. Y para ello vamos a hacer uso del producto punto. El producto punto nos va a servir de manera genial para hacer esto. Entonces acá tenemos un diagramita de cómo se calcula la intensidad del color en un píxel dado y vemos que vamos a tener el ojo. A partir del ojo se genera un rayo matemático, interseca la esfera y tenemos dos vectores, el vector n que es perpendicular a la superficie y el vector L. Entonces ahí repasando, ¿te acuerdas, estimado Jason? ¿Estás por ahí? Jason González. No te oí, Jason. Eric, ¿me puedes hablar un segundo? No, es que está lagueado, profe. Ahí está ya. Bueno, Ya, bueno. ya. Jason, ¿te acuerdas en la clase pasada cómo calcular el vector normal de una esfera? Sí, profe, con la ecuación de él, ¿no? Con la Vamos, ecuación del centro también. tenemos el centro de la esfera y tenemos el punto de intersección. Y Ajá. la normal es el vector que va desde el centro hacia el punto de intersección y esa es la normal en ese punto. Entonces esto Ujú. como repaso a la clase pasada. Tenemos el centro de la esfera y tenemos la intersección. El vector que va del centro de la esfera hacia la intersección es el vector normal. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tonalidad para este punto donde intersecó el rayo? Es proporcional al coseno del ángulo entre el vector normal, que acabamos de repasar, de cómo sacar al vector L. ¿Cómo sacamos L? Recordemos de que tenemos el punto de intersección. Vamos a tener el punto de intersección que es XI, YI y ZI. Y es un vector que va del punto de intersección hacia la fuente de luz. Apunta hacia la fuente de luz y la fuente de luz también es un punto que tenemos que forma parte de la escena. Entonces, repasando,
La intensidad va a ser proporcional a este par de vectores, al vector L y N, y sabemos de que si los vectores son unitarios, el coseno está dado por el producto punto de esos dos vectores. Por eso es que nosotros vamos a estar normalizando todos los vectores de los cuales estemos haciendo uso. Es necesario normalizarlos para poder hacer uso de esta propiedad para calcular el coseno. Sin embargo, tenemos que tener consideración de distintos casos, que esto también lo estaremos tratando. Van a haber casos donde el coseno nos da un valor negativo y esto tenemos que considerarlo apropiadamente para obtener una tonalidad correcta. No existe intensidad de color negativa, entonces si el coseno de los vectores nos da negativo, lo que hacemos es que el valor de intensidad lo forzamos a cero. Lo forzamos a un valor de cero que es tinte en negro. Por ejemplo, acá en estas partes el coseno del ángulo da negativo y vean de que al fin y al cabo lo que se asigna de color es color negro. La imagen parece tridimensional, pero el color que se asigna es color negro. Entonces, al no reportar intensidad para un color, al fin y al cabo es negro, como lo vemos acá. Entonces, la tonalidad de cada color que tengamos en esta esfera depende de la intersección del rayo con respecto a la fuente de luz. Y tener el esquema de intensidad nos permite pasar nuevamente de las tortillas a un aspecto tridimensional. Ahora veremos que dependiendo del material que se esté sintetizando en la escena, se puede variar la intensidad. Entonces, vamos a asignarle una propiedad a los objetos que la vamos a asignar como propiedad del material. Hay materiales que reflejan más. Por ejemplo, una esfera de metal pulida va a reflejar mucho más la luz que una esfera de madera. Y esto lo incorporaremos como una propiedad del objeto que se debe considerar a la hora de calcular la intensidad. Entonces, intensidad en función de los materiales.